muy grande, más o menos tarda en curarse entre 3 y 4 días, este tipo de erosiones. Vamos con esta otra imagen. Esta imagen es de una escoriación. Una escoriación es más profunda. En este caso hay una ruptura total de la epidermis y un compromiso parcial de la dermis. Aquí pueden entrar los arañazos, eh, también las lesiones que van a encontrar, por ejemplo, en accidentes donde se ha arrastrado a la víctima, escoriaciones en la superficie que esté rozando en el suelo. En este caso, ¿qué ha podido suceder? ¿Qué región es? La rodilla. Rodilla. Puede que se haya caído. Cuando estaba corriendo o manejando bicicleta o patineta, etcétera, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Entonces, esta es la diferenciación. Pueden ver en la comparación que una erosión se nota que es más superficial. Incluso ni sangra, ¿no? Solo hay la pérdida de la capa superficial, incluso de manera parcial. Es como una... Ahora, tu lógica de la quemadura del sol tampoco está lejos de esto. Este tipo de frotamiento lo que produce es una quemadura de primer grado en el ala de la nariz. Por eso se puede ver como una quemadura o podría asemejarse a una quemadura. En cambio, una escoriación pues ya es un poco más grande, ¿no? Si sangra, si se nota que ha habido un arrastre, si hay pérdida de la epidermis, eh, compromiso de la dermis, y se puede notar la diferencia. Ahora, en las erosiones y escoriaciones generalmente aparece un signo primordial que son las costras. Todos nos hemos caído alguna vez, ¿no es cierto? Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una costra. Suelen aparecer las costras más en las escoriaciones que en las erosiones. Y dependiendo su tiempo de evolución, van a ir cambiando de color y de con textura, por así decirlo. Primero aparecen las costras cerosas, luego aparecen las costras serohemáticas y al final las costras hemáticas. En promedio, desde que se forma una costra serosa hasta que se sale la costra hemática o se forma la costra hemática, tardan 10 días en promedio. Eso cuando no hay una infección por debajo de la costra, ahí puede tardar mucho más en recuperarse porque primero hay que resolver la infección y ya luego va la costra a permitir que cicatrice por debajo y se va a salir. Esta costra serosa es la primera que ustedes ven cuando se hacen una herida. Es de color amarillento por el derrame de linfa de los vasos sanguíneos que se han abierto en el momento de la lesión. ¿No? Todos nos hemos hecho una herida alguna vez y con el paso de las horas va apareciendo este tipo de costra serosa. Incluso algunas personas dicen, como es un líquido amarillo, te dicen, me está saliendo pus, ¿no? De mi herida me está saliendo pus, pero no es pus, es la linfa que sale de dentro de los vasos que han sido rotos. Luego se convierte en una costra serohemática, más o menos entre el tercer y cuarto día, más o menos. Esta costra serohemática tiene un color amarillento por el derrame de la linfa, como pueden ver en estas partes, es de un color amarillo. Pero ya tiende a tornarse de otro color en el borde por la presencia de la sangre que ha salido y por el proceso de cicatrización. Y por último se convierte en una costra hemática. Esta se convierte de color rojo oscuro porque se forma por la sangre que va saliendo a través de la herida, ¿no? Entonces recuerden, el proceso entre que haya una costra serosa y haya una costra hemática, más o menos tarda 10 días, ¿no? Cuando no hay una infección de por medio. Ahora, este tipo de costras van a encontrar en pacientes vivos o pacientes muertos. ¿Qué creen?
Vivos. Vivos. Vivos, doctora. Se llaman lesiones vitales. Si encuentran un cadáver y tiene cualquiera de las fases de una costra, significa que esa herida se la hizo cuando estaba vivo. Porque cuando fallece ya no se va a formar la costra. La herida se va a ver una herida limpia, sin sangrado, o una rasmilladura sin sangrado, o un apergaminamiento en algunos casos. Entonces, cuando vemos costra en una persona o en un cadáver, significa que estaba viva cuando se hizo esa lesión. ¿Alguna pregunta de las costras? Doctora, aparte de las erosiones, ¿es solo por la fricción o hay alguna otra causa más, doctora? No, solo las fricciones o los deslizamientos. Eso es lo único que causa. Ahora, obviamente, va a depender mucho con qué fuerza hagas la fricción o con qué fuerza te deslices sobre una superficie. ¿Será igual deslizarse sobre el cemento que deslizarse sobre el asfalto? No, El asfalto incluso hasta te va a quemar, ¿no es verdad? Porque además su superficie es más rugosa, más sólida, tiene otro tipo de composición y calienta mucho más que el cemento. Entonces, depende. Sí se produce por frotamiento y deslizamiento siempre, pero mucho depende de la fuerza y la superficie por la que te deslices o el objeto con el que hagas la fricción. ¿Alguna otra duda? muchas gracias, doctora. ¿Está claro lo de las costras? Sí. Sí, doctora. Ahora ya saben. ¿Por qué más les puede servir esto? Les llega un paciente de emergencias con una costra serohemática, pero les dice que se ha hecho ayer en la noche. ¿Le creen? No. Ya no, ¿verdad? No. Porque ya están viendo que hay un tiempo de evolución. Para eso también nos sirve, para que el paciente, no todos obvios, pero no falta el que quiere tomarte el pelo o el que miente por una u otra razón. Y te dicen, no, ayer, por ejemplo, me he peleado y por culpa de él me he caído y me he hecho todo esto en mi brazo. Tú miras, dices, pero ya es una costra serohemática, mínimamente tiene 3 días. Entonces no coincide lo que te está diciendo la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido también nos puede servir saber esto de las costras. Sigamos. Las erosiones y escoriaciones se van a analizar según 3 criterios: topográficos, morfológicos y cuantitativos. Topográficos según la región donde estén, ¿no? Van a haber erosiones y escoriaciones, por ejemplo, bien delimitados en un atropello, en un arrastramiento, en una sofocación o en una estrangulación a mano, en atentados al pudor o riñas. A eso se refiere con topográficos. Vas a encontrar erosiones y escoriaciones en determinados lugares topográficos del cuerpo según lo que lo haya producido. Por ejemplo, ¿dónde encontrarán escoriaciones o erosiones en los casos de estrangulación a mano? ¿Qué quiere decir? Que le han estrangulado con ambas manos. En la parte del cuello. En el cuello, exactamente. Si son atentados al pudor, ¿dónde habrán las erosiones o escoriaciones? En las partes íntimas de la paciente. En las partes íntimas. No siempre es la paciente, también hay el Él paciente. también. Entonces en los genitales, ya sea masculino o femenino. Puede ser los genitales, pueden ser las partes internas de los muslos, o pueden ser las nalgas o las mamas, ¿no? Si ustedes encuentran lesiones en ese tipo de lugares, pues puede darles una sospecha de que hay ahí un atentado contra el pudor. Si hablamos de morfológicos, ya nos referimos a la forma que tienen, si son rectangulares, lineales, líneas paralelas, en forma de suela, cuadrangulares, arqueadas, etc. ¿Por qué nos sirve esto? Si tienen un paciente, si encuentran un cadáver
y en el cuello encuentran así, dos líneas así continuas alrededor del cuello, ¿qué sospechan? O sea, ¿qué idea les va a dar? ¿Que había una cuerda solamente, una sola vuelta, o que eran dos vueltas? Dos vueltas. Dos vueltas, exactamente. Por eso la morfología nos ayuda. Si yo en el cuello de una persona que se ha estrangulado, que se ha ahorcado, mejor dicho, encuentro lesiones así en diferentes lugares del cuello, qué mal dibujo. Así como en semiluna, tiene que hacerles dar la idea de que esa persona se ha arrepentido de ahorcarse, porque esas lesiones arqueadas que están aquí se llaman estigmas ungueales y son marcas de las uñas. Si aparecen en una persona que se ha ahorcado, lo más probable es que al sentir la falta de aire por el ahorcamiento haya intentado sacarse o aflojar las cuerdas y por eso se han marcado las uñas, ¿no? De esa forma también lo morfológico nos puede ayudar en este tipo de casos. Y cuantitativo con el tema de la lesión, ¿no es cierto? El tamaño de la lesión, de dónde a dónde va, cuántos centímetros tiene, cómo se está viendo, etc. Doctora, ¿y estas marcas también se verá cuando están tratando de asesinar a una persona por ahorcamiento y trata de Sí, pelear? sí, los estigmas unguiales sí se pueden ver en el cuello porque si le están ahorcando con las manos, ¿qué va a intentar hacer la persona? Ajá, rascar. Va a intentar retirarlas. Sí, ahora si araña al atacante, no van a ser líneas arqueadas. ¿Cómo van a ser las líneas? Lineales. Lineales. Lineales, y pueden haber 4 líneas de los 4 dedos, ¿no es cierto? Sí, doctora. Entonces, ahí sí nos da una idea del tipo de violencia que ha sufrido esa persona. Ahora, ¿cuál es la importancia de una lesión? La importancia médico-legal de estas lesiones, perdón. Primero, sospecha de lesión interna. ¿A qué se refiere? Hay casos, o se han dado casos en los que, por ejemplo, se han chocado en dos bicicletas. Uno de ellos ha golpeado con el manubrio en mi abdomen derecho y solo tenía una escoriación, ¿no? Porque ha sido nomás el choque fuerte. Y uno mira y dice, ah, no, es un rasmillón, una rasmilladura, no pasa nada, pero al pasar de las horas comienza a quejarse de dolor y de más dolor. Entonces, si tienes el antecedente del accidente, esa erosión o escoriación en el abdomen y comienza el dolor, ¿qué puedes pensar? ¿Qué ha podido suceder? Puede ser una fractura de las costillas, tal vez te ha perforado algún órgano, tal vez. Sí, exactamente. Puedes tener, si está en mi abdomen derecho, ¿qué órgano se puede haber lesionado? Tomen en cuenta el tamaño y la forma del manubrio de una bicicleta. ¿Qué órgano ha podido lesionarse? El hígado. El hígado, exactamente. Es uno de los que más frecuentemente se lesiona en ese tipo de accidentes, ¿no? Y solamente el hecho de decir accidente y ver una escoriación en el abdomen te puede dar ese parámetro. Por eso habla de sospecha de lesión interna. También te puede dar el parámetro de la dirección en la que fue aplicada la fuerza, ¿no? Si hay un arrastramiento, pues las lesiones van a ir en el sentido en que se aplica la fuerza, ¿no? Para arrastrar. A veces en las erosiones especialmente, se puede ver el patrón del objeto que ha producido la erosión, se marca y queda con la forma del objeto. Y también importante es que en estas erosiones o escoriaciones, cuando son ataques de otra persona, pueden quedar indicios
del atacante en las lesiones, ¿no? En las costras. Puede quedar si ya tenía una herida la persona y es una costra serohemática, puede quedar ahí cabellos o vellos del atacante o en la misma herida, ¿no es cierto? Entonces, esa importancia médico-legal tienen este tipo de lesión, que son las más superficiales y las más simples en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, doctora. Entonces, ahora vamos a conocer a las equimosis. Las equimosis, viene la palabra equimosis del griego ekinosis, que significa extravasación. Las equimosis son manchas superficiales sin lesión de la piel. ¿Por qué suelen doler? Porque suelen doler algunas veces, porque también por lo que haya producido la equimosis, el objeto contundente o el mecanismo de acción que haya llevado a que haya una equimosis, se producen desgarros de filetes nerviosos. Por eso, algunas equimosis duelen. También hay ruptura de vasos sanguíneos y vasos linfáticos que producen pequeños derrames. Y este derrame es lo que le da esa coloración especial, dependiendo la evolución de la equimosis, a esta lesión, ¿ya? Y en este caso, no es síntoma, es signo. El signo más importante es ese color que estamos viendo. Se pueden clasificar según el agente causal. Pueden aparecer equimosis espontáneas en el cuerpo o pueden ser de origen traumático. ¿En qué enfermedad pueden aparecer equimosis espontáneas? ¿Leucemias, doctora? No, no tanto, no. En circunstancias de agresiones físicas, En casos espontáneos. espontáneos, en la disminución de ácido fólico. Ya, pero hay otras patologías mucho más específicas. ¿Han llevado ya hematología? Sí. Cuando Estamos llevando, doctora. en trombocitopenia, doctora. Exacto, en Sí. las trombocitopenias, en las púrpuras trombocitópnicas, ¿no? Sí. ¿Qué dice el paciente? Estaba en mi cama y de repente me he mirado y ya todo estaba morado. Tenía un moretón y no he hecho nada, solo estaba echado. ¿No es cierto? Entonces, en esos casos sí aparecen equimosis espontáneas. Obviamente, las que más nos interesan en el área médico-legal son las traumáticas, ¿no? Donde ha habido una fuerza externa que ha producido una equimosis. Esa clasificación era según el agente causal. Ahora vamos a ver la clasificación según la intensidad. La equimosis como tal son estos depósitos de sangre extravasada que va a infiltrar los tejidos debajo de la piel, que generalmente en las equimosis está intacta. Una equimosis es un signo inequívoco de vitalidad. Si hay equimosis, significa que la persona en el momento que se formó la equimosis estaba viva, porque si no estaba viva, no se va a producir la extravasación de sangre. El tamaño de las equimosis puede variar, sí, se puede localizar en la piel